Bueno, buenas tardes, buenas noches. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Buenísimo. Les voy a pedir que me acompañen a la primera carta del apóstol Juan, al capítulo 3. Si les consuela, les cuento que acá arriba hace más calor que allá abajo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo desde el 10. Todas las personas, todas las sociedades, todas las culturas tienen ciertos distintivos o cosas que les distinguen de los demás. Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué nos distingue a los argentinos? ¿Qué podrían decirme? Fuerte, somos los mejores. Arrancamos. ¿Qué más? A ver. El asado, muy bien, el tango. Bueno, mate. Fueron todos por la comida. Fútbol, bien. Nadie dijo inflación, corrupción. Menos mal. Ustedes saben que en el 2021, hablando de asado particularmente, se hizo el Mundial del Asado. Suena raro, pero es verdad, pueden googlearlo. ¿Y ustedes saben cómo el país especialista en el asado salió en el Mundial del Asado? ¿Cómo salimos? No salimos primero. Puesto número 51 de 80. El campeón fue Dinamarca. Súper discutible, ¿no? Nosotros ya estamos pensando que están mal organizados, seguramente no era carne lo que hicieron. Bueno, no fue mejor que en el 2015, que salimos último por hacer trampa. También pueden googlearlo eso. Eso es más argento que cualquier otra cosa. Pero qué loco que en algo que como argentinos deberíamos distinguirnos, al ser puestos a prueba, hayamos fallado, ¿sí? No hayamos podido pasar esa prueba. Hoy quiero leerles un pasaje que, haciendo una comparación con nuestra vida espiritual, va a buscar que nosotros nos pongamos a prueba en algo que deberíamos distinguirnos como cristianos. Ese es el objetivo de este pasaje, que nosotros podamos examinarnos en algo que deberíamos salir aprobados. Pero que si el apóstol Juan quiere que hagamos este examen es porque se ve que no es tan obvio. Y es acerca del amor, ¿sí? Es acerca del amor. Primera de Juan, capítulo 3, vamos a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 24. Es un poco largo, pero vamos a tratar de mantener la atención. Dice el versículo 10, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. En esto sabremos cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene. En esto sabemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa que nuestro corazón nos condene. Porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que permanece en nosotros por su Espíritu que nos ha dado. El propósito de este
pasaje es que nosotros podamos hacer y que podamos seguir a Juan en este hilo de pensamiento, de examinarnos, hacer un examen acerca de el amor a los hermanos, del amor. La carta de Juan tiene un doble propósito en general. El primero tenía que ver con contrarrestar muchas falsas enseñanzas que estaban presentes de parte de falsos maestros que se habían infiltrado en las iglesias. Pero hay un propósito muy explícito, además de este, que es un segundo propósito, que es por el cual Juan escribe la carta. Juan escribe, dice en el versículo del capítulo 5, versículo 13, que para que los que creen, o sea, aquellos que ya habían creído, sepan que tienen vida eterna. Él quería que al hacer este examen acerca de su vida espiritual, los que creían podían afirmarse y saber y tener certeza de que tenían esa vida eterna. Y de alguna manera este también es el propósito para el pasaje que acabamos de leer. Primero, corregir falsas enseñanzas, así que este pasaje nos va a corregir probablemente las ideas falsas que nosotros tengamos acerca de qué es amar a los demás. Pero por otro lado también que podamos examinar ese amor en nosotros para saber si tenemos vida eterna, ¿sí? Y vamos a tratar de cumplir ese propósito por el cual Juan escribió a sus primeros lectores y esta carta inspirada por Dios es para su iglesia el día de hoy. Ahora, para entender el contexto, si ustedes leyeran desde que comienza el capítulo 3, nosotros arrancamos en el versículo 10, pero prácticamente Juan viene repitiendo de distintas maneras estos principios. Que el que practica el pecado es del diablo, no el que cae en pecado. Juan ya ha dicho en el capítulo 1 que nadie puede decir que nunca ha pecado, que eso es mentir. Pero el que hace de la vida de pecado una práctica, dice Juan que es del diablo. Por otro lado, Juan insiste en que en Cristo no hay pecado. No solamente que en Cristo no hay pecado, sino que nos va a decir que Él quita el pecado y que Él vino a destruir las obras del diablo. Entonces, el que practica el pecado es del diablo, en Cristo no hay pecado, Cristo quita el pecado y destruye las obras del diablo. Y una conclusión lógica de todo esto, que Juan va a repetir en el capítulo 3 de distintas maneras, es que el cristiano no practica el pecado, sino que practica la justicia. Suena muy redundante, Juan es redundante, lean la carta de Juan y lo van a ver, pero este es el mensaje, que el cristiano no practica el pecado, no hace del pecado una práctica en su vida, sino que practica la justicia. Ahora, ¿qué implica practicar la justicia? Le podríamos preguntar nosotros a Juan. Bueno, Juan nos va a decir que una de las maneras en las cuales nosotros practicamos la justicia es amando a nuestros hermanos. Y de esta manera introduce el tema al que vamos a hablar hoy y introduce el tema del amor en su carta, ¿sí? Así que Juan nos da el pie y yo sé que probablemente a ustedes no les gustan los exámenes, a mí no me gustan, no sé si alguien de acá disfruta rendir un examen, es feo, pero allá vamos a tratar de hacer este examen del amor y este es mi punto y lo que quiero que ustedes mientras vayamos leyendo el pasaje hagan, que puedan examinar su vida de amor hacia los demás. Y quiero dividir el pasaje en 3 puntos. El primero es, ¿cuál es el propósito de este examen? El propósito de este examen es saber de qué lado estás. También quiero que veamos cuál es la evidencia necesaria para este examen, que es el amor práctico. Y por último, quiero que veamos el resultado del examen, que es confianza en nuestra relación con Dios, ¿sí? Así que vayamos al primer punto, el propósito del examen. El propósito del examen es saber de qué lado estamos. Permítame que lea de nuevo los primeros 5 versículos para que podamos desglosarlos. Dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino
y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Todo examen tiene un propósito. Si a nosotros nos tomaran un examen de la facultad, seguramente el propósito sea saber si conocemos o no conocemos aquello que se nos evalúa. Si ustedes van al médico y se hacen un examen médico, probablemente quieren saber la condición de algún órgano vital o de algo acerca de su salud. Y el examen va a dar un diagnóstico, ¿sí? Por ejemplo, una radiografía, un análisis de sangre, nos va a dar un diagnóstico acerca de nuestra condición. Bueno, el propósito de Juan es que a través de este examen nosotros podemos saber de qué lado estamos y hacer principalmente 3 distinciones. Estas 3 distinciones son cómo es nuestra relación con Dios, cómo es nuestra condición espiritual y cómo es nuestra relación con el mundo. ¿Sí? Lo primero que salta a la vista es acerca de cómo este examen revela cómo es nuestra relación con Dios. Juan arranca con los tapones de punta, diciendo que solamente hay 2 posibilidades: o sos hijo de Dios o sos hijo del diablo. Bueno, ¿cómo identifico de qué lado estoy? Bueno, según cómo practico la justicia, dentro de eso, el amor. Dice el versículo 10, en esto reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. No hace falta explicar mucho, ¿no? Es bastante claro. Ahora, no porque es una aclaración, no quiere decir que en cierto sentido el diablo pueda tener hijos. Lo que está haciendo Juan es hacer eco de las palabras de Jesús y en un sentido está hablando de hijo en relación a cómo el hijo se parece a su padre, cómo el hijo está representando a su papá, ¿sí? Entendemos todos lo que significa que por la condición de hijos reflejemos a nuestro Padre, ¿sí? Y eso es lo que está diciendo. Se los voy a leer, no hace falta que lo busquen, pero fíjense cómo Jesús ya había hablado de esto en Juan 8, en el Evangelio de Juan. Jesús le dijo a los fariseos, si Dios fuera su Padre, contestó Jesús, ustedes me amarían porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Y fíjense lo que dice Jesús. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Él es padre de mentira. Jesús le está diciendo, ustedes buscan matar, ustedes buscan engañar, ustedes están haciendo las obras que corresponden al diablo. Así que la primera distinción que este examen del amor quiere hacer es que sepamos si somos hijos de Dios o si estamos siendo hijos del diablo, y aunque a veces no nos guste, no hay punto medio, ¿sí? Juan no nos da esa posibilidad. La segunda distinción es acerca de nuestra condición espiritual. Juan vuelve a hacer 2 polos, muerte espiritual por un lado, vida espiritual por el otro. Fíjense que el versículo 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Es muy claro, es muy claro. Toda persona es hija de Dios no simplemente porque mira a Dios y le representa correctamente imitando a su Padre, sino porque Dios ha transformado su vida y su corazón para que pueda expresar el carácter de Dios hacia los demás. Si Dios no interviene dándonos vida, nosotros espiritualmente no podríamos representar a Dios. Hay una condición previa para que nosotros podamos amar a nuestros hermanos y es haber nacido de nuevo, algo que Jesús también explica muy bien en el Evangelio de Juan. Entonces, quien no recibe la vida de Dios no puede amar. Entonces, ver amor en nuestra vida nos va a decir de qué lado estamos. ¿Estamos vivos espiritualmente o permanecemos en muerte espiritual? Los muertos espirituales no pueden amar como Dios ama. Y hay una tercera distinción que este examen nos permite conocer, y es nuestra relación con el mundo. Esta capaz pasa un poco desapercibido si nosotros leemos rápido, pero el versículo 13 nos va a dar una pista. Ustedes pueden pensar, bueno, está bien, me examino si soy hijo de Dios o soy hijo del diablo, o si estoy muerto o vivo espiritualmente,
pero hay una consecuencia de ser hijo de Dios y de estar vivo espiritualmente, y es que nosotros recibimos el odio del mundo. Dice el versículo 13, hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Lo dice justo después, ya vamos a entrar en el ejemplo de Caín y Abel, justo después de haber explicado por qué Caín mató a Abel. Entonces, lo que Juan nos está diciendo es que no solamente vamos a ser hijos de Dios si amamos, vamos a demostrar que somos hijos de Dios y que hemos pasado de muerte a vida, sino que es probable que estemos recibiendo hostilidad de parte del mundo. Otra vez, Juan está haciendo eco de las palabras de Jesús. Es impresionante cómo podemos volver a los evangelios en cada una de estas cosas. En Juan 15, allá en el aposento alto, a horas de su muerte, Jesús pronunció estas palabras a sus discípulos. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Ahora, quiero hacer una pausa en este punto en particular. ¿Por qué un mundo que levanta con orgullo la bandera del amor podría odiar a alguien que ama? ¿Se entiende la pregunta? ¿Por qué si el mundo se enorgullece del amor, odiaría al cristiano que ama verdaderamente? ¿Qué puede estar pasando acá? Con los jóvenes estamos estudiando el fruto del Espíritu, ya estamos llegando al final, pero me gustó una definición de Miguel Núñez cuando estudiamos el amor como parte del fruto del Espíritu, que él dice algo así, parafraseándolo, como que amar es darle al otro lo mejor, aun cuando ese implique lo peor para mí. Darle al otro lo mejor, aunque eso implique lo peor para mí. Si eso es amar, y creo que tenemos sustento bíblico para pensar que lo es, entonces ¿por qué el mundo nos podría odiar si nosotros estamos dándole lo mejor a pesar de que implique muchas veces lo peor para nosotros? Bueno, ¿saben cuál es el punto? Parafraseando a John Piper, porque el cristiano no ama solamente dándose a sí mismo, sino que sabe que lo mejor que la otra persona puede recibir es Dios mismo. Pero no todos quieren recibir a Dios, porque eso tiene muchas implicancias. Entonces, el amar cristiano entra muchas veces en conflicto con el mundo. Y lo que parece para nosotros una obviedad, pensar que el mundo recibiría a alguien que quiere amarlos, no es lo que encontramos como respuesta. Ese fue el camino de Cristo. El mundo ama, pero ama de una manera diferente, si es que le podemos llamar amor. Podríamos leer 1 Corintios 13, y 1 Corintios 13 nos daría muchas ilustraciones prácticas y nos ayudaría a definir más el amor. Piensen, por ejemplo, que el mundo dice que amar es tolerar cualquier tipo de acción, incluso el pecado, y que esa es la forma de ser inclusivos. Pero si nosotros vamos a 1 Corintios 13, nos dice que el amor no se regocija en la injusticia, sino que se alegra en la verdad. Ahí tenemos una distinción. El amor cristiano es diferente. Hay cierto amor en el mundo que cree que la manera de amar es reclamar derechos y que debemos ser tratados de cierta forma, y esa es la verdad que se levanta como bandera del amor. Pero si nosotros vamos a 1 Corintios 13 y leemos acerca de cómo es el amor cristiano, nos dice que no es un amor que se irrite fácilmente y que no toma en cuenta el mal recibido. También podemos ver que el mundo promueve el individualismo en muchas áreas. Incluso, lamentablemente, también en las iglesias está muy de moda decir que yo debo primero amarme a mí mismo para recién ahí poder amar a los demás. Pero dice 1 Corintios 13 que el amor no busca lo suyo. El amor del mundo, o el amor que el mundo profesa, o el amor del cual el mundo se enorgullece, es diferente al amor cristiano. Recuerdo en una ocasión, estaba hablando con una compañera de la facultad acerca del amor cristiano. En realidad habíamos empezado a hablar acerca del matrimonio. Yo le contaba que el modelo cristiano del matrimonio dice que el esposo debe estar dispuesto a sacrificar su vida por su esposa, porque es lo que Cristo hizo por la iglesia. Y esta persona no podía entender que amor
y sacrificio pudieran ir juntas. Para ella, si amar implicaba que el otro perdía algo o tenía que sacrificarse, no era verdadero amor. Es muy loco, pero el amor cristiano no es igual que el amor del mundo. Y el cristiano ama imitando a Dios, dándose sacrificialmente a los demás, ama compartiendo de Dios a los demás, sea predicando, hablando la verdad u obedeciendo, y ama cumpliendo los mandamientos de Dios. Ese amor muchas veces recibe el odio del mundo. Y nosotros tenemos que estar preparados de entender eso, porque lo que el otro entienda como amor no define si nosotros estamos amando o no. ¿Se entiende? Yo puedo amar con todo el corazón a una persona y desearle lo mejor y hacer todo lo bueno por esa persona, pero si esa persona tiene otra definición de amor, probablemente no se sienta amada. Pero yo debo basar mi amor en lo que Dios dice que es amor y en eso descansar. Y Juan va a dar un paso más. Recuerden que estamos hablando de que el amor nos dice de qué lado estamos, examinarnos en el amor nos dice de qué lado estamos, y Juan va a dar un ejemplo. ¿Qué ejemplo nos va a dar? El ejemplo de Caín y Abel. El ejemplo más antiguo de odio, el ejemplo más antiguo de falta de amor. Hasta aquí pudimos ver que si estamos en el amor somos hijos de Dios, hemos pasado de muerte a vida y probablemente el mundo nos odie. Y Juan nos va a dar este ejemplo. Dice el versículo de 12, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hagámosle el examen a Caín. ¿Caín era hijo de Dios o hijo del diablo? Dice que él se hizo el examen y le salió falta de amor, mostró ser del maligno. ¿Caín habrá pasado de muerte a vida? Claramente no, sus obras eran malas, dice que incluso él era un asesino. Y el mundo, estamos en una etapa donde no había mucho mundo. El mundo hubiese odiado a Caín o amado a Caín. De hecho, tenemos de alguna manera el prototipo de mundo, ¿sí? El mundo que odia al que hace lo bueno, porque Caín está odiando al que hace lo bueno, que es Abel. Ahí tenemos la primera demostración de lo malo. Alguien que ve lo que es bueno, ve lo que es justo y no lo puede amar, lo detesta, lo odia. Ese es Caín. En Caín vemos desobediencia, vemos envidia, vemos competencia, vemos división, vemos celos, vemos que detestaba lo bueno. Vemos el primer logro de Satanás en llevar el odio a ese extremo, al punto de la primer muerte de un ser humano registrada en la Biblia. Y Caín era tan malo que como Dios no aceptó su sacrificio porque sus obras eran malas, él paradójicamente sacrificó a su propio hermano, ¿sí? Mató a su propio hermano. Ahora, el versículo 15 es un poco fuerte. Dice Juan, todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Ustedes dirán, bueno, gracias Juan por el ejemplo, buenísimo esto de Caín y Abel, me grafica muy bien esto del amor, pero yo no maté a nadie, como para un poco. Y bueno, me alegro que no hayan matado a nadie, pero si nosotros somos fieles a lo que Jesús enseñó en los evangelios, nosotros sabemos que nuestros corazones son malos y que potencialmente en nuestros corazones no hay nada bueno a menos que Dios intervenga. Y Jesús, para explicar esto y llevarlo al extremo, en Mateo 5 dijo que cualquiera que se enoje e insulte a su hermano era culpable de asesinato. Entonces Juan también está haciendo eco de esto al mostrarnos que de alguna manera, si Dios no interviene en los corazones de los hombres para que ellos puedan amar como Dios ama, todos somos asesinos en potencia y todos de alguna manera tenemos un corazón como el de Caín, ¿sí? Entonces, el amor nos muestra de qué lado estamos, ¿sí? Y esto nos lleva a pensar que la falta de amor no es algo liviano. La raíz de la falta de amor viene de un corazón que está totalmente lejos de Dios, que es hijo del diablo, que no ha renacido y que ama el mundo y recibe amor del mundo en vez de odio. Lo digo porque capaz cuando nosotros pensamos en pecados, capaz lo primero que se nos viene es relacionados a la sexualidad o a la mentira o al robo.
pero es difícil que nosotros pensemos en que la falta de amor puede ser un pecado grave a los ojos de Dios, y es lo que Juan nos está queriendo decir. La falta de amor es quebrar el mandamiento más importante, que es amar a Dios y en consecuencia amar al prójimo como a nosotros mismos. La ley se resume en amar. No amar es un pecado grave, es una falta grave. Y en nuestra generación podríamos decir que es uno de los pecados tal vez más olvidados o más malinterpretados. Entonces, hasta acá nuestro primer punto, ¿sí? Examinarnos si estamos amando o no nos va a decir de qué lado estamos, hijos de Dios, hijos del diablo, en muerte o en vida, del lado del mundo o del lado contrario al del mundo. Pasemos a ver ahora cuál es la evidencia que nosotros tenemos para poder hacer este examen. La evidencia para poder hacer este examen, que es nuestro segundo punto, es el amor práctico, ¿sí? Vamos a leer el versículo 16. Dice, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Qué es una evidencia? ¿Les gustan las series policiales y de investigación? Hagamos de cuenta que yo soy un investigador y yo creo que Lucas ha sido un asesino. Y yo, como investigador, propongo demostrarle al juez, que Lucas, que está sentado ahí, él ha sido el autor de un asesinato. Entonces, llega el día y me presento delante del juez. ¿Qué podría presentarle yo como evidencia? Muestras de sangre, huellas digitales, pruebas de que Lucas estaba en el mismo momento, la misma hora, ese día, en el lugar del crimen. Ahora, ¿qué pasa si yo llego a ese día del juicio, me presento delante del juez y le digo, yo creo que él es culpable porque lo siento en mi corazón? Sería tonto, ¿no? Sería tonto que yo quiera convencer a alguien a partir de mis sentimientos de algo semejante. Bueno, en relación al amor, nosotros hacemos eso todo el tiempo. Nosotros decimos con mucha certeza que amamos, pero muchas veces nadie puede ver las pruebas de ese amor. Nadie las puede ver. Y esto quiere Juan que nosotros entendamos que el amor es evidente. El amor es práctico, ¿sí? Arranca el versículo 2 diciéndonos cómo es que Dios ama. Dice que Dios ama de manera evidente. En esto conocemos el amor. Hay una manera en que nosotros podemos conocer que Dios ama. ¿Cuál es la manera en la que yo puedo decir que Dios ama? Dios ama en esto, en que Él puso su vida por nosotros. Está ahí, lo podemos ver. Es evidente. Este pasaje, si bien puede decirnos muchas cosas acerca del amor de Dios, vemos que su amor es incondicional, vemos que su amor implica entrega. Principalmente lo que Juan quiere llevarnos a ver es que el amor de Dios se puede ver, es práctico, es evidente, es evidente. El amor de Dios es evidente. Todos sabemos que Dios nos ama, lo aprendemos de chiquito en la escuela bíblica, cuando venimos a la iglesia. Incluso quienes no vienen a la iglesia han escuchado alguna vez esto de que Dios es amor, algo que Juan va a decir más adelante en esta misma carta. Ahora, ¿cómo saben ustedes que Dios les ama? Bueno, yo muchas veces pensaba que la forma de saber que Dios me amaba era en base a cómo yo me sentía. Y si yo sentía cosas lindas, yo pensaba que por eso Dios me amaba. Y el problema era cuando yo no sentía cosas lindas, parecía que el amor de Dios se había ido. O algunos podrían decir, bueno, Dios te ama porque Dios siente cosas lindas hacia vos. En parte es cierto, pero la evidencia del amor de Dios es el sacrificio de Cristo. Es que Él puso su vida por nosotros. Más adelante, en el capítulo 4, versículos 10, Juan va a ser más específico en esto de que Él puso su vida y va a decir que la manera en que Dios puso su vida es enviando a su Hijo, que también es Dios, a poner su vida por nosotros. La segunda persona de la Trinidad fue quien cumplió esa misión
a través de la cual Dios puso su vida por nosotros. Nosotros, gracias a que Dios nos ha dado ojos espirituales para ver, podemos leer su palabra y tenemos ahí la evidencia. Sabemos que Jesús dio su vida por nosotros y el Evangelio es la muestra visible, real, práctica y evidente de que Dios ama. La definición de amor es la cruz, una cruz donde vemos a Cristo entregándose, vemos el amor en acción, vemos el amor real y visible delante de nosotros. Ahora esto tiene una consecuencia directa y es lo que sigue en el pasaje, porque hasta acá es muy lindo, que en esto conocemos el amor, en que Dios puso su vida por nosotros, pero inmediatamente, punto seguido, dice Juan, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Entonces, nuestro amor, el amor que nosotros debemos examinar si tenemos o no, debe ser el amor que es como el amor de Dios, un amor práctico, que se evidencia en que nosotros también estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hermanos. Es cierto que uno puede hacer muchas cosas por el otro sin amarlo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Es verdad. Yo puedo ser una especie de religioso activista y hacer muchas cosas y que no haya verdadero amor en mí. Pero no al revés. Yo no puedo amar de verdad a mi hermano y que eso no desborde en acciones hacia mi hermano. No se puede, no sería el amor cristiano. Lo que Juan nos está diciendo es que el amor cristiano es evidente, se ve. También podríamos decir, bueno, pero el amor cristiano no es un amor que ande queriendo que los demás vean ese amor, o sea, que no ama para ser visto. Es cierto, pero el amor de Dios tarde o temprano es evidente. Tal vez no sepas acerca de muchas personas, por ejemplo en la iglesia, que están amando, porque hacen sus obras de amor en silencio, pero créanme que cuando conocemos a una persona y esa persona ama a sus hermanos, ustedes van a tener muchas maneras de describir ese amor, porque va a estar descrito en acciones, ¿sí? Y eso es lo que Juan quiere que nosotros entendamos. Y Juan nos va a dar un ejemplo, es muy didáctico, y nos va a decir, bueno, vamos a ver un ejemplo acerca de alguien que da la vida por su hermano. Y seguramente ustedes piensan, bueno, las maneras de dar la vida por alguien puede ser, a veces bromeamos con esto, que si está parado en el andén del tren y viene el tren y no se da cuenta, yo lo empujo y el tren me pasa por arriba y yo di la vida por mi hermano. O que le disparan y yo salto, recibo la bala, mi hermano vive, yo muero y yo di la vida por mi hermano. Pero el ejemplo que Juan da está lejísimo de eso. Juan nos lleva a un ejemplo pequeño, porque si nosotros realmente estamos dispuestos a dar la vida por nuestros hermanos, ¿cuánto más vamos a estar dispuestos a hacer pequeñas cosas por ellos? Y esto es lo que dice Juan en el versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Juan sabe que si nosotros estamos realmente dispuestos a dar la vida por nuestro hermano, estaremos muchísimo más dispuestos a cubrir las necesidades de nuestro hermano, ¿sí? Incluso está haciendo un contraste. En esto conocemos el amor de Dios. Él dio su vida por nosotros. Bueno, y en esto vamos a mostrar nosotros el amor. Simplemente en que si tenemos algo material y nuestro hermano lo necesita, se lo vamos a dar. El amor práctico se ve en las cosas más pequeñas. Y Juan termina diciendo literalmente, basta, no amemos de palabra y de lengua, amemos de hecho y en verdad. No digas que amás, no publicas en las redes sociales que amás, amá de manera práctica. Y eso lo podemos ver continuamente en la vida de la iglesia. Nuestro amor se va a evidenciar en nuestra vida práctica. Primero, nosotros no podemos suplir necesidades que no sabemos que el otro tiene. Entonces, lo primero que necesitamos para amar a los demás es poder conocerlos, poder saber si esa persona está pasando necesidad, usando, ¿no?, el ejemplo que Juan está trayendo a sus lectores. Tendríamos que aprender a brindarnos en amistad al otro para que la otra persona sepa que puede contar incondicionalmente con nosotros.
y que nosotros estaríamos dispuestos, si es que tenemos la posibilidad, de suplir sus necesidades y que vamos a responder a esa necesidad si sabemos que existe. Mi pregunta es esta: si alguien que no te conoce te pregunta si vos amás, ¿tendrías evidencia para mostrarle que es verdad que amás? ¿O solo podrías apelar a tus sentimientos y a tu emoción? ¿Podrías decirle y contarle ejemplos de amor? Eso es lo que Juan quiere que sus lectores piensen. Si Dios mostró su amor dando su vida y nosotros tenemos que estar dispuestos a dar la vida por nuestros hermanos, ¿tu amor se ve? ¿Es evidente? Si no, Juan podría decirte lo que dice en el pasaje: ¿cómo puede morar el amor de Dios en una persona que ve a su hermano en necesidad y no responde a esa necesidad? Es imposible que nosotros pensemos todo esto sin pensar en la iglesia local. Y acá quiero hacer esta salvedad. Vieron que Juan habla de amar al hermano. Él usa esta palabra. Él no está... Yo sé que el cristiano debe amar incluso a sus enemigos, pero Juan está hablando acá específicamente del amor a los hermanos, ¿sí? Y tenemos que ser fieles a lo que estamos leyendo. Es imposible cumplir lo que Juan está pidiendo acá si nosotros no vivimos en un contexto de iglesia local. Por eso el congregarse no es ni un capricho, ni es algo en lo cual los cristianos se empecinen porque sí, sino porque la vida en comunidad es la vida al que el Señor nos ha llamado. Y no hay manera de mostrar el amor si no es en una vida en comunidad, donde vos conocés al otro y el otro te conoce a vos. Es imposible. No hay manera de que vos puedas evidenciar tu cristianismo a la larga si vos no formás parte de una congregación, si vos no formás parte de una iglesia, porque vos no podés mostrar evidencias de ese amor práctico por tus hermanos, ¿sí? Si vos te congregás cuando querés o no tenés una vida en comunidad, yo no estoy diciendo que no seas cristiano, pero a la hora de hacerte este examen te va a faltar la evidencia. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Vos te vas a ir a dormir tranquilo si no tenés la evidencia del amor de Dios en tu vida? Juan te está diciendo: tu amor tiene que verse. Si no se ve, ¿cómo sabes que el amor de Dios está en vos? ¿Y cómo sabes que estás del lado de Dios, que has pasado de muerte a vida? ¿Cómo sabes? Si vos no participás activamente en la iglesia buscando amar a los demás, te vas a quedar con la duda. No lo sé, tal vez sos cristiano y estás pasando por un momento difícil. Sabemos que hay excepciones, que hay transiciones, lo entendemos, pero a lo largo del tiempo el cristiano muestra su amor porque participa de una congregación local grande que la iglesia hace, que Dios hace que de la iglesia se desborde hacia afuera. Y la iglesia sale y ama al mundo, pero ese amor empieza en la iglesia local y es lo que está diciendo Juan. Es lo que está diciendo Juan. Pasemos al último punto, nuestro tercer punto. El tercer punto, ya vimos, el propósito del examen es saber de qué lado estamos. La evidencia del examen es ver el amor práctico, evidente, que es como el amor de Dios, práctico, que se puede ver. Ahora, este examen va a traer un resultado a nuestras vidas, que es confianza en nuestra relación con Dios. Y vamos a leer desde el versículo 19 en adelante, porque parece que Juan está cambiando completamente de tema y es muy raro lo que él empieza a decir, pero vamos a tratar de entender por qué Juan dice lo que dice. Dice el versículo 19: en esto sabemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios, y todo lo que pidamos lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por su Espíritu
que nos ha dado. Entonces vimos el propósito del examen, vimos cuál es la evidencia para saber de qué lado estamos. Bueno, ¿qué pasa cuando ya hemos hecho ese examen? ¿Cuál es el resultado? Es confianza en nuestra relación con Dios. Lo que Juan está queriendo decirnos es que si nosotros hacemos el examen, nuestro punto 1, voy, me examino acerca del amor y veo de qué lado estoy, si soy hijo de Dios o si he pasado de muerte a vida o de qué lado estoy en relación con el mundo. Yo encuentro evidencia práctica del amor de Dios en mi vida, eso me va a dar confianza en mi relación con Dios. Por eso Juan dice, en esto sabemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Otras traducciones hablan de que tenemos confianza delante de Él. En esto sabemos. ¿Qué es en esto? En haber visto el amor evidente de Dios en tu vida. Tu amor hacia tus hermanos te permite tener confianza delante de Dios. Al ver que hay amor hacia tus hermanos, sabes que estás en la verdad y podés tener confianza delante de Dios. Y aprovecho y te pregunto, ¿tenés confianza delante de Dios? ¿Cómo estás en tu relación con Dios? Cuando te presentás delante de Dios en oración o al leer su palabra o al buscarle, ¿tenés confianza delante de Él? Bueno, si no es tu caso, está bueno recordar que ver evidencia de nuestra obediencia nos ayuda a comprobar nuestra salvación. Y eso hace bien a nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros amamos a nuestros hermanos en la forma en la que Dios ama, y estoy hablando del amor verdadero de Dios en nosotros, si somos sinceros, sabemos que eso no viene de nosotros. Podemos estar seguros de que eso viene de Dios obrando en nosotros. Y eso nos da confianza. Nos da confianza porque sabemos que Dios está trabajando en nuestras vidas, que Dios nos está tratando como hijos. Porque sabemos que aunque ese amor está en nosotros, no viene de nosotros. De nuestro corazón nunca podría salir semejante amor. Lo sabemos. Si somos honestos, lo sabemos. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos dudas? ¿Qué pasa cuando no estamos seguros o no vemos ese amor en nosotros? En ese caso, y creo que por eso Juan está diciendo esto, es probable que nuestro corazón nos condene y que al examinarnos en nuestro amor nos sintamos en falta delante de Dios, porque no estamos amando como Él ama, tal vez porque estamos odiando en vez de amar. ¿Qué pasa cuando yo no veo el amor de Dios que debería haber en mí? Bueno, Juan quiere mostrarnos que además de nuestro corazón hay otro factor, que es el factor Dios. Y Él quiere que si nosotros realmente vemos evidencia del trabajo de Dios en nuestra vida, podamos confiar en Dios a pesar de que nuestro corazón nos condene. ¿Sí? El 20 dice, en cualquier cosa que nuestro corazón nos condene. ¿Por qué? Porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Él. Juan está hablando a personas que él considera que son cristianas. Lo sabemos por el propósito de su carta, que para que los que creyeron sepan que tiene vida eterna. Él sabe que le está hablando a cristianos que han nacido de nuevo y que tienen este tipo de amor en su vida. Él lo sabe. Por eso Él les llama, pueden leer la carta de Juan y, por ejemplo, notar cómo se refiere Él a sus lectores. Les dice amados, les dice hijitos y les dice hermanos. Él está hablando a personas que sabe que son cristianas, pero Él reconoce que a pesar de que Él sabe que son cristianas, sus propios corazones pueden estar condenándolos, ¿sí? Y Él les quiere mostrar que tienen que llevar su mirada hacia Dios y no hacia su propio corazón. Si ustedes ven falta de amor, o si ven odio en su vida, o si ven pecado, pero si también ven la obra evidente del amor de Dios en su vida, esto que Juan está escribiendo también es para ustedes. Nuestro corazón no tiene la última palabra, lo tiene Dios. Gloria a Dios por eso. Juan les había dicho en el capítulo 1 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados, para limpiarnos de toda maldad. Y Él dice que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no muere en nosotros.
Entonces incluso te diría que es bueno que en este momento estés notando que no has amado como Dios ama, o que en algunas cosas te pareces a Caín y has odiado en vez de amar. Pero el punto es este: ¿vos confiaste en el Evangelio? Juan acaba de decirnos que esta es la obra, creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. Recién nos había dicho que conocemos el amor de Dios en que Él murió por nosotros. En el capítulo 1 nos dijo que si confesamos nuestros pecados, Él nos perdona. Entonces, si vos confiaste en el Evangelio, si le has confesado tus pecados a Dios, incluido tu odio, incluido tu falta de amor, entonces has puesto tu fe en aquel que es fiel y justo para perdonarte. Bueno, entonces, si has hecho eso y si has visto la evidencia del amor de Dios en tu vida, Dios va a tener la última palabra y no tu corazón. Y el amor que vos ves en vos es claramente el amor que Dios puso ahí hacia los demás. Recuerdo que en mi adolescencia estaba recién bautizado y bueno, recién estaba empezando a leer los evangelios con más profundidad. Y yo tenía un compañero en el colegio que realmente me hacía la vida imposible sin razón alguna. Creo que ni siquiera sabía que yo era cristiano, pero por alguna razón se la había agarrado conmigo. Y yo me llené de odio adentro mío. Yo no lo podía ver. Y fue una de las experiencias más hermosas de mi vida, haberme quebrado en oración delante de Dios y que el Señor haya cambiado ese odio por amor. No solamente porque ahora podía sentir libertad y que entendía que Dios amaba incluso a sus enemigos y que poder reflejar el amor de Dios, sino porque yo veía que Dios estaba haciendo cosas en mí. Yo sabía que eso no venía de mí. Yo no podía dejar de odiar a esa persona. Eso lo había hecho Dios en mi vida. Bueno, esas son las muestras de seguridad que Juan está hablando acá. En eso aseguramos nuestro corazón delante de Dios. Vemos que Dios está obrando en nuestra vida. Bueno, lamentablemente en mi adolescencia no sabía este versículo y nadie me lo había predicado. Yo no tenía ninguna seguridad de mi salvación. Pero me hubiese gustado que alguien me dijera esto. Ese amor es la evidencia de algo en particular, Espíritu Santo. Lo dice Juan en el 24. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es Dios obrando en nosotros. No hay lugar para la jactancia. Yo no puedo enorgullecerme de cómo amo a los demás. No viene de mí. Es Dios obrando en nosotros. Juan nos explica de dónde viene ese amor. Y hay una consecuencia adicional a esto, a esta confianza delante de Dios. Y es muy loca también, que esa confianza se expresa en nuestra oración. Es loco, pero Juan lo plantea de esa manera. Yo hago un examen en mi vida de amor, veo la evidencia del amor en mi vida, sé que soy hijo de Dios, eso me da confianza delante de Dios y miren cómo se expresa esa confianza. Dice el versículo 21, amados, si nuestro corazón no nos condena, o sea, si hemos logrado esa confianza delante de Dios, confianza tenemos delante de Dios y todo lo que pidamos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¡Wow! Vamos a recibir todo lo que pedimos, dice. Es un montón. ¿Quiere decir que si yo obedezco a Dios, entonces le puedo pedir cualquier cosa y Dios está obligado a dármela? No, no dice eso el pasaje. Nos gustaría que dijera eso, pero eso sería extorsionar a Dios. No está diciendo que yo obedezco con la intención de que al Dios ver mi obediencia me premie con cualquier cosa que yo le pida, como si el Señor estuviera obligado a obedecer mis mandamientos. No, es al revés. ¿Quién está en el lugar del obediente acá? Nosotros. Lo que está diciendo es que si nosotros estamos en obediencia al Señor, nosotros vamos a estar en una comunión tal con Dios que vamos a pedir aquello que Dios quiere darnos. Si yo obedezco externamente para luego pedir algo egoístamente, Dios no va a estar obligado a darme y ¿saben qué? En realidad no estoy obedeciendo los mandamientos. Yo creo que estoy obedeciendo, pero no lo estoy haciendo. Pero la lógica es la siguiente. Si vemos la evidencia del amor y buscamos obedecer nuestros mandamientos,
tenemos confianza, vamos a Dios en esa confianza y como estamos obedeciendo a Dios en nuestra vida, vamos a pedir esas cosas que Dios quiere darnos. En este contexto, ¿qué cosas podríamos pedirle a Dios con la certeza de que Dios va a decir sí a nuestros pedidos? A mí se me ocurre, por ejemplo, que podemos pedirle fuerzas para poder amar a aquellos que no tenemos ninguna intención de hacerlo, aquellos que son más difíciles de amar para nosotros. Podemos pedir bendiciones espirituales para los demás y procurar el bienestar espiritual del otro. ¿Por qué no también el bienestar físico? Podemos pedir al Señor que nos dé oportunidades para mostrar su amor. Podemos pedirle al Señor que nos ayude a comprender cuánto Él nos ama para nosotros poder responder con ese amor hacia los demás. ¿Ustedes creen que si nosotros pedimos esas cosas al Señor, Él nos va a decir que no? Entonces, si nosotros vamos en esa confianza y en esa obediencia a nuestro Señor, podemos pensar que el Señor va a responder positivamente a nuestros pedidos y eso le hace muy bien a nuestra relación con Dios. Distinto es no ver la obra de Dios en nuestra vida, no saber si lo que le estamos pidiendo es lo que Él quiere que les pidamos, y es un círculo descendente donde cada vez tenemos menos confianza delante de Dios, estamos inseguros en nuestra relación con Él. Juan nos quiere mostrar que es posible una vida de confianza delante de Dios, donde vemos su obra en nosotros y eso nos ayuda a saber que podemos pedir en obediencia y que Él nos va a responder esas oraciones. Todos hemos sentido eso lindo de pedirle algo a Dios y ver la respuesta. Me acuerdo cuando le pedí al Señor oportunidades para predicar el Evangelio en mi trabajo y a los pocos días me sirvió en bandeja una oportunidad para que yo pudiera hablarle del amor de Cristo a una persona. Y casi que me sentía avergonzado porque me di cuenta que demoré mucho en pedirle esa oportunidad al Señor. Y Él estaba ahí esperando para responder esa oración. Ahora, antes de terminar, quiero hacer una última advertencia. ¿Qué pasa si vos no ves el amor a otros en tu vida? ¿Qué pasa si no veo el amor a otros en mi vida? Bueno, Juan estaba seguro que sus lectores sí tenían amor por los demás, porque él conocía a quienes les estaba escribiendo. Pero yo no sé si este es tu caso, y no me gustaría darlo por sentado, porque sería incorrecto. Entonces estoy obligado a decirte esto. Si no hay evidencia de la obra de Dios en tu vida, de amor hacia los demás, si lo único que hay en tu vida es amor hacia los que te aman, si hay odio que vos no podés sacar de tu corazón, es probable que vos no puedas concluir que estás del lado correcto, que no puedas decir soy hijo de Dios, que no puedas decir he pasado de muerte a vida, que no puedas decir el Espíritu de Dios mora en mí, que no puedas decir el mundo me va a odiar porque yo voy a amar como Cristo. Entonces es lógico que no haya confianza delante tuyo. Bueno, no es el objetivo de Juan que vos ahora te vayas a tu casa, no es el objetivo de Dios a través de lo que inspiró, que vos ahora te vayas confiado en algo que no es real. Juan te está llamando a que vos examines tu vida. Y si vos no ves el amor de Dios, y si vos ves odio, y si vos no ves la obra de Dios en tu corazón, es el momento para recordar que Dios es fiel y justo para perdonar a los que se arrepienten y confiesan su pecado, ¿sí? Si vos crees en Él, si vos confiás en Cristo y en la obra de Cristo, si vos confiás en Él dio su vida por nosotros, bueno, el Señor perdona esa falta de amor, ese odio. Tenés que confiar que Cristo fue el que amó de manera perfecta, pero Cristo no fue tratado de esa manera. Cristo fue tratado como el peor de los asesinos. ¿Por qué? Porque en la cruz cargó con el pecado de su pueblo, con todo el odio, con toda la falta de amor y con todos los pecados de su pueblo. Él fue tratado como el peor de los asesinos, siendo amor. Si ponemos nuestra fe en ese Cristo, el Señor no solamente nos perdona, sino que nos capacita y nos da el Espíritu Santo que nos permite amar verdaderamente a los demás. No intentes amar a los demás con tu fuerza, no lo vas a lograr. Cristo es el único que puede hacer que vos ames verdaderamente a tus hermanos. Y la carta de Juan fue escrita no a personas individuales, sino a iglesias. Y
Esto es importante porque parte de este examen que vos tenés que hacer, lo vas a tener que hacer con la congregación. Vas a tener que animarte a preguntarle a otros si ven la evidencia del amor de Dios en tu vida. Dios no quiere que te quedes con la duda. El propósito de Juan es que vos tengas confianza, pero tampoco que te engañes a vos mismo. Para cerrar, todos tenemos, no quiero mirar a nadie para que nadie se sienta tocado, pero todos tenemos algún conocido que no se quiere hacer examen médico porque sabe que le puede dar mal, ¿no? Todos hemos estado en algún momento ahí. Si no lo veo, no existe, parece que dijéramos, ¿no? No nos sacamos sangre hace un montón de tiempo, no nos hacemos una placa, estamos ahí pensando que si no nos duele nada todo está bien, pero no necesariamente todo está bien. Entonces, este es mi llamado, este es mi punto, vuelvo a lo del principio. No huyas del examen que el Señor quiere que hagas. El Señor te está llamando a que examines tu vida de amor para tener una respuesta acerca de cuál es tu condición espiritual. No huyas de eso, ¿sí? Si vos tenés miedo a que eso dé negativo, no te preocupes, el Señor te ofrece la solución en el Evangelio y vas a poder tener el perdón de Dios y Cristo va a poner su amor en vos si vos te arrepentís realmente delante de Él. Si vos preferís no examinarte, si vos preferís no considerar que estás en deuda con Dios o que vos ya en tus fuerzas sabés cómo amar a los demás, no hay salvación para vos. Pero no hagas eso. Anda a Cristo para que realmente revele lo que hay en tu corazón y pueda darte la salvación. ¿Oramos? Señor, queremos rogarte en este tiempo que vos guíes nuestros corazones al ver la evidencia de tu amor en nuestra vida o la falta de amor en nuestra vida, para saber, Señor, cuál es nuestra condición espiritual. Queremos confiar en que vos sos fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que estamos tan lejos de amar como vos amás, que estamos tan lejos, Señor, de estar libres de ese odio que es tan pecaminoso, que necesitamos correr una y otra vez arrepentidos delante tuyo, Señor, y rogarte que tu Espíritu Santo obre en nosotros para que pueda fluir de nosotros un amor real y evidente como es tu amor hacia los demás, un amor que se ve, que está dispuesto a dar la vida por sus hermanos. Señor, te pedimos perdón y te pedimos ayuda y te agradecemos por semejante muestra de amor en la obra de Cristo en nuestro favor. En el nombre de Jesús, amén.